2 productos que puedes aplicar en tu pene, que te darán un aumento de longitud en estado flácido y un engrosamiento del pene cuando se aplican en conjunto. O sea, no tienes que elegir uno u otro. Obtienes un resultado aún mejor y con seguridad. Para que entiendas cómo hacerlo, cómo aplicarlo y todo lo demás, quédate conmigo hasta el final de este video. ¡Vamos con el video! Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Para agendar una cita conmigo, link en la descripción y código QR aquí en pantalla. Ha crecido mucho la búsqueda de estética íntima masculina y estética del pene. Ahora el engrosamiento y aumentar el pene es cada vez más seguro. Antes no había opciones, pero hoy agradezco a Dios por haber cosas que podemos hacer para lograrlo. Vivimos en una gran época, ¿verdad, muchachos? Con aire acondicionado y pedir comida a domicilio. Así que todo esto se volvió mucho más fácil. Nuestra vida es mucho más fácil de lo que fue antes. Imagínate tú que estás insatisfecho con el tamaño de tu pene, con el grosor o con el tamaño. Eso te trae algunas limitaciones y no es una cuestión de métrica, ¿sabes? La mayoría de los pacientes en los que realizo procedimientos para aumento de pene son pacientes que tienen el pene absolutamente dentro del promedio. De hecho, probablemente ni siquiera sepas cuál es el promedio mundial del tamaño del pene. Ni siquiera sé si sabes cómo medir tu pene. Básicamente, para medir tu pene, vas a usar una cinta métrica. Vas a apoyar esa cinta allá en el pubis, ¿no? En el pubis aquí, mira. Y vas a ir hasta la punta del pene flácido, estirado o en erección. Así mides la longitud del pene. Para medir la circunferencia, básicamente, vas a tomar el pene y vas a girar la cinta métrica así alrededor del pene. Ahí ya vas a medir la circunferencia del pene. Hecho esto, ¿cuál es el estudio? El estudio más grande que analizó, ¿no?, el tamaño del pene fue publicado en 2021. 15,000 hombres evaluados de todo el mundo. Longitud promedio 10 a 16 centímetros. Mediana 13.2. Circunferencia 10 a 13. Mediana, 11,5 centímetros de L erecto. ¿Está bien? 13.2. 11,5 centímetros, 13.2 de longitud. 11,5 centímetros de circunferencia. Esos son los tamaños promedio. Entonces, la mayoría de los pacientes que atiendo, tienen un tamaño por encima del promedio, dentro del promedio. Así que son pacientes con un pene normal, pero se sienten incómodos. Ya sea por su tamaño flácido, porque se encoge demasiado, o incluso porque su grosor lo ven desproporcionado. Y para ese paciente tenemos algo que ofrecer. Solo para que entiendas, hay algo técnicamente muy importante. Debajo de la piel del pene, tienes una túnica llamada túnica de dartos. Esa túnica tiene tejido muscular que se contrae y se relaja. Por eso, tu pene flácido cambia de tamaño. Se queda más encogido ahí en el frío, en la humedad, en la tensión. Y se queda más suelto ahí cuando estás más relajado. A veces hasta dices, caray, si tuviera este tamaño estaría bien, pero se encoge demasiado en algunas situaciones. Y para eso tenemos 2 formas de tratamiento, ¿no? Tienes el ácido hialurónico. Aquí hay una ampolla de ácido hialurónico que tiene 2 mililitros de ácido hialurónico. Este ácido lo vas a inyectar debajo de esa capa muscular. Es importante que sea debajo, primero. Si es encima, quedará muy superficial. Puede quedar con un aspecto blando, ¿no? Que no es bueno. Debajo, no. Vas a dar volumen y mantiene la densidad del pene, ¿no? Natural del pene. Entonces, al colocarlo debajo de la capa de la túnica de dartos, ¿no?, vas a lograr un engrosamiento. ¿Cuánto? De 2 a 3 centímetros de engrosamiento, tanto flácido como en erección también. Y vas a alargar el pene en estado flácido. ¿Por qué? Porque por más que esa túnica intente contraerse, es muy delgadita, ¿no? Tienes un producto denso allí debajo que no lo permite. Entonces el pene queda más suelto, ¿no? Más proyectado hacia adelante en estado flácido. Además de eso, tienes la aplicación de toxina botulínica, el Botox. La toxina botulínica la puedes usar en la cara. Yo hasta estoy necesitando un poquito. Entonces la toxina botulínica, básicamente, usas un frasco entero, ¿no? O sea, 100 unidades. Vas a aspirar y aplicar en puntos estratégicos del pene, ¿no? Un trabajo publicado desde 2009 ya mostró esa posibilidad. El 70% de los hombres notarán que el pene aumentará en estado flácido, aumentar entre comillas, simplemente no se retraerá. Entonces va a aprovechar, por así decirlo, todo el tamaño que tiene allí en estado flácido. Estas 2 sustancias tienen una característica muy especial. Son muy seguras. Tanto la toxina botulínica como el ácido hialurónico se usan hace décadas en medicina, con una tasa de complicaciones extremadamente baja. Así que para ti que tienes miedo, quítate ese miedo de la cabeza porque no hace falta. Estas 2 sustancias son muy seguras, muy estudiadas, con una tasa de complicaciones muy baja.
Ambas tienen un efecto transitorio, así que el ácido hialurónico, el engrosamiento, durará más o menos unos 12 meses. El Botox, el alargamiento, la relajación, durará alrededor de 4 meses, más o menos. Ah, doctor, pero yo quería algo definitivo. Mira, con seguridad, más adelante, con estudios, las sustancias durarán más. Durar más, sí, pero lo vemos difícil, porque los intentos hasta hoy, claro que el futuro no lo sabemos. Muchas de las cosas que hacemos hoy se consideraban imposibles y absurdas en el pasado, pero los rellenos definitivos generan mucha reacción inflamatoria. A quitarlos es muy complicado. Hay que recordar que el ácido hialurónico, además de ser transitorio y muy seguro, tiene un antídoto. Tiene la hialuronidasa, ¿no? Que es una enzima con protocolos de aplicación muy bien definidos. Y si queda una simetría o si no te gusta el resultado, puedes retirar el producto con mucha facilidad incluso. Te voy a dejar aquí un video en el que hablo sobre otros rellenos definitivos e intentos de rellenos definitivos y otras cosas, cuáles son las sustancias adicionales que puedes inyectar en tu pene. Hasta el próximo video.